Ventajas competitivas en los países industrializados y semi-industrializados. El primer punto que dice cuál es el problema que aborda el documento, nosotros exponemos que la problemática que expresa el material de análisis tiene que ver con la actual situación de la competitividad internacional, teniéndose en cuenta la dinámica actual de los mercados por el empuje económico de países que históricamente no aparecían en la clasificación regular o mantenían siempre índices bajos, y que estos han evolucionado y han marcado nuevos registros que son muy recientes en la potencialización de sus economías a través de indicadores amarrados a la competitividad en los ámbitos de industrialización. Así también mencionamos los declives, o se mencionan los declives que han tenido países que históricamente han sido fuertes económicamente por sus economías basadas en la industrialización, casos de Estados Unidos. Adicionalmente, señalamos factores y comportamientos de importancia que en simultáneo han obligado a tendencias de que estos cambios o procesos se hayan dado, por ejemplo, los conflictos transnacionales o fenómenos productivos que abalanzan a países a reconducir sus programas internos de gobierno o políticas económicas de cara al mercado internacional, para mantenerse y seguir siendo actores en la comercialización exterior a mano de las empresas y compañías que impulsan sus sectores productivos y así sostenerse en este mercado que actualmente se mantiene globalizado. El autor también menciona o marca que sobrevienen las ventajas y categorías en las que se encuentran estos países que son industrializados sobre las regiones que no tienen el mismo desarrollo. El segundo punto del autor, en su argumento, perfila evidencias como el concepto significativo de la competitividad en el cual la productividad es la productividad de la economía. Esto debido a que constituye el principal indicador de crecimiento y progreso económico de un país. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos relacionándolo con la teoría de la ventaja absoluta y de la ventaja comparativa, sumando a las mejoras implementadas por la intervención de los gobiernos como factor importante que ayude a modificar el desempeño del comercio exterior de esas economías, con variables como las tasas de cambio, haciendo partícipes de, de gremios o acuerdos bilaterales o transnacionales, como por ejemplo la Comunidad Andina, por ejemplo eh, el TLC, ¿cierto? Y también que pues son poseedores de la existencia de recursos abundantes naturales, como potencial de materias primas y una mano de obra a bajo costo. Así también se evidencian los comportamientos y desempeños a través de las décadas que registran según el PIB de los países de categoría de países industrializados, que demuestran una dinámica a nivel macroeconómico que se refleja en mejor visual a nivel internacional. Estos son casos de los países que aparecen en el texto como Alemania, países como Estados Unidos, que siempre han sido referencia de los altos niveles. Tercer punto dice cuáles son las principales conclusiones o hallazgos del autor. Entre las conclusiones ponemos que el autor se basa en las teorías complementarias de las nuevas dinámicas productivas, teniendo en cuenta que pues, la industrialización y el crecimiento de la productividad en el sector industrial conduce a una disminución de costos y precios que tienden a la incidencia en el nivel de la competitividad, tanto a nivel local o en mercados nacionales como en el mercado internacional. Y como hallazgo, siguiendo la pregunta, también se puede referenciar la ventaja competitiva que se tiene basado en la abundancia de recursos, que es el único factor determinante para la competencia internacional. Los argumentos que respaldan estas conclusiones, resaltamos por mencionar los ámbitos que influyen en la productividad, casos de las mejoras por infraestructura, las mejoras a nivel gobierno o institucionales, los cambios tecnológicos, la proyección internacional de las economías, lo que mencionaba ahorita, de acuerdos con otros países para disminución de aranceles y menos restricciones para la importación y exportación, y por último, la mayor cobertura de estos países en cuanto a la industrialización, que amplían el espectro en campos son beneficios para el ámbito social y el desarrollo regional. ¿Qué quiero decir? Entre más empresas o entre más crece una zona o un sector, pues el beneficio es lateralmente directo hacia las comunidades. Siguiendo con los puntos, las alternativas o puntos críticos que podrían presentarse referente al documento, podemos mencionar que no se está teniendo en cuenta o no se está haciendo referencia al IDL, el índice
de indicadores de gestión logística. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, entre más se mueve un país en cuanto a su competitividad, obviamente va a aparecer con mejores números y mejor calificación, mientras que otros países no. Pero que es importante anunciar que estos países que no están tan industrializados son el aliciente potencial para que estos países industrializados se mantengan en los altos niveles. Caso, por ejemplo, de nuestro país, Colombia, que no está industrializado, pero que tiene exportación constante de materias primas como el carbón, por ejemplo, que a nivel mundial es un producto necesario para la generación de energías y que la mayoría de países industrializados para mantenerse en el mercado industrial necesita este producto industrial que hace componente y materia prima de muchísimos productos. Muchas gracias, mi compañero Luis.